En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con esta lectura del libro Misterio de Iniquidad. Aquí en la descripción del video van a encontrar el enlace del libro por si gustan imprimirlo y leerlo con todo el detenimiento que requiere esta información, esta materia. Vamos a leer el siguiente punto. Recuerden que en las últimas transmisiones hemos estado viendo las herejías que decía Wojtyla las herejías que él iba diciendo respecto del credo, ¿sí? Como es totalmente contradictorio a lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica. Te invito a ver las otras transmisiones para que puedas ir comprendiendo toda esta información. En el libro dice, en este capítulo, la obstinación en el paganismo, fruto del Espíritu Santo. Wojtyla retoma ciertas herejías antiguas, pero también hace gala de creatividad. Se le debe, en efecto, una invención original. La obstinación en el paganismo sería el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está misteriosamente presente en las religiones y culturas no cristianas, en su alocución del 26 de marzo de 1982. Esto es evidentemente falso, ya que opuesto a las Sagradas Escrituras, que dice: todos los dioses de las naciones paganas son demonios, del Salmo 95, versículo 5. Una vez más se arriba a la misma constatación. Wojtyla es un hereje, pues aquel que sostiene lo contrario de lo que ha sido claramente revelado en la Biblia es ipso facto hereje. Lo dice Santo Tomás en su Suma Teológica, primero, cuaderno 32, en el apartado 4. Quien quiera que estudie las religiones no cristianas se da cuenta muy rápido que son un tejido de absurdeces y aún de infamias, y bien en lo sucesivo la adhesión a tales errores debe ser imputada al Espíritu Santo. Citemos a Wojtyla. La firmeza de la creencia de aquellos que profesan las religiones no cristianas proviene del Espíritu de verdad. En su encíclica Redemptor Hominis, marzo 4 de 1979. Existen traducciones de Redemptor Hominis que son inexactas. La firmeza de los paganos sería haber exigencia que existen entre los traductores, exige un examen del texto. No es profitentiumque et ipsa procedita spiritu veritatis, extra fines aspectabiles corporis mystici, operante forcitam confunda Christians. Una traducción correcta se formularía así: no ocurre a veces que la convicción firme de aquellos que profesan las religiones no cristianas, que procede ella también del Espíritu de verdad, operando más allá de las fronteras visibles del cuerpo místico, avergüenza a los cristianos? Es verdad que la frase se encuentra en la forma interrogativa, pero ella comporta, sin embargo, en su medio una afirmación, el que et ipsa. Se refiere a la firma persuasio, la proposición afirmativa insertada en el medio de la frase interrogativa. Es esta: firma persuasio non Christianas religiones profitentium procedit a spiritu veritates extra fines aspectabiles corporis mystici operante. Lo que viene a afirmar que la obstinación en el paganismo anticristiano procede del Espíritu Santo.
Entonces, bueno, esto vemos que es contradictorio entre lo que dice Dios y lo que dice Wojtyla. Y bueno, es que para intentar malformar la doctrina cristiana, tienen que distorsionar su información. Y entonces, de algún modo, en ese tiempo, tenían que tratar de hacer creer a los que eran católicos por qué tenían que aceptar las otras religiones. Y entonces, pues vienen muchos inventos, muchos intentos de cambiar la doctrina. Pero sabemos, y esto nos debe de quedar muy claro a nosotros los católicos, que solo hay un Dios verdadero y solo hay una iglesia verdadera. El único Dios verdadero, bueno, es nuestro Señor Jesucristo, como la segunda persona de una santísima Trinidad, y tiene una sola iglesia que es la católica. Todas las demás religiones, esos dioses son demonios, ¿sí? Así lo dice claramente nuestro Dios. Entonces, si alguien más viene y te dice que no importa, que también es obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo actúa en todos, es una mentira. Hay gente que ni siquiera está bautizada. ¿Cómo va a actuar el Espíritu Santo si la gente no está bautizada? Nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado precisamente a la Iglesia Católica, su cuerpo visible, bautizar a los que quieran ser bautizados. Si no, pues él se hubiera ahorrado ese trámite para que crea su Iglesia Católica y pues que cada quien piense lo que quiera. No, nuestro Señor Jesucristo es un Dios de orden y Él estipula cómo se hacen las cosas y nosotros, que somos sus criaturas, confiamos en Él y le seguimos. Vamos a otro punto. Ruina de la teología sobre los sacramentos. Y no te preocupes mucho, a veces hay unas palabras que no entendemos, como en el punto anterior, hay unas cosas que parecen complicadas, pero lo que hay que tratar de revisar es qué es lo que se me está tratando de decir. Venimos en varias transmisiones esclareciendo la problemática tan grave que generó Wojtyla, Juan Pablo II. Una problemática tremenda, una problemática que ha puesto en jaque la Iglesia Católica, puesto que él incorporó todas las religiones humanas para introducirlas dentro del catolicismo. Pero Dios no opera de esa manera. Él tiene una sola religión con ciertas estipulaciones. Entonces, es importante que entendamos cuál es la raíz de la problemática que hoy estamos viviendo. ¿Por qué es que muchísimos católicos, y esto es como lo profundo de lo que nos está tratando de explicar, por qué es que cuando uno va al modernismo, los católicos, mismos católicos, dicen, pero todos los caminos conducen a Dios? Todas las religiones son iguales, son como partidos políticos. Y este tipo de cosas es una mentira del diablo. Solo hay un camino, nos lo estipuló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra labor como la Iglesia Católica es hacerte saber estas mentiras que están en el mundo para que tú las notes y las rechaces. Porque nuestro Señor dice claramente, uno solo es el camino, Él es el camino. Entonces, brincarte lo que Él dice es ir en contra de Dios mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú en México utilizas unos puentes para ahorrarte tiempo, hay unos puentes, un puente elevado, y tú tienes que pasar un aparatito. Si traes saldo, pasas. Si no traes saldo, te sacan. Esto es así siempre. No es que un día, si no traes saldo, puedes pasar, pero al otro no. No, es así siempre. Entonces, tú sabes, no traigo saldo, pues ni para qué me subo. O creo que traigo saldo, lo intento, no traigo, me van a sacar. Bueno, en las cosas de Dios todavía esto es muchísimo más serio. Cuando Dios dice algo, se va a hacer de esa manera. No va a haber una manera en la que tú evadas eso que Él está pidiendo.
Entonces, Él forma una iglesia, Él forma unos sacramentos, Él instituye esto, además, es algo hermoso porque no es una ley. Su amor es tan grande que Él no quiere dejarte solo. El Padre Celestial, que nos ama tanto, pese a nuestra traición por parte de nuestro Padre Adán y por nuestros propios pecados, después, ¿verdad? Como una naturaleza caída, bueno, perdemos la relación con Dios. Pero Él promete traernos un Redentor, alguien que pague por nosotros. Viene nuestro Señor Jesucristo. Le paga toda la gloria que se le debe al Padre. Él da la vida por nosotros, ingratos. Y entonces estipula, para que tú te incorpores a esto que yo acabo de hacer por ti, para que tú tengas saldo para pasar este puente, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y entonces vienen una gente que es mentirosa, que trabaja para el demonio, y entonces te dice, no, pero no, tú rézale a Dios, Él es muy bueno. Tú nada más rézale, tú no hagas esto que Él dijo. ¿Por qué? Porque, y empiezan todas estas justificaciones, ¿no? No, todos somos, ¿no? Hijos de Dios, y todos creemos en la misma fe, y todos, y entonces cuando tú empiezas a estar en la iglesia católica y te das cuenta que no creemos en la misma fe, simplemente en este ejemplo, Wojtyla dice que el Espíritu Santo se manifiesta en los paganos. Y la Biblia dice, nuestro Señor dice, que los dioses de los paganos son demonios. Entonces, tú tienes que creer en lo que dice Dios. Si no, no tienes saldo para pasar el puente. Ay, pero tal persona me dijo que si yo le rezaba nada más iba a tener saldo. Pues no es así. Cuando tú correspondes al amor de Dios, que es tanto su amor, tú haces lo que Él te pide. No haces lo que tú crees que debes de hacer. Porque además, ¿por qué no seguirías lo que se te pide? ¿Por qué no te bautizarías? ¿Por qué no te casarías por la iglesia? ¿Por qué no te confesarías con los sacerdotes? ¿Por qué no asistirías a misa los domingos? Si tú no hicieras, por decirte algunos ejemplos, algo de esto, que todo esto sería pecado mortal, lo que te conduciría a que tu alma se pierda, es porque no confío en Dios. Y algo que es indispensable es que confíes en Dios. Otra, porque tengo pereza, porque no me interesa, tengo indiferencia, porque tengo negligencia, porque no creo. Entonces, si tú decides no hacer alguna de estas, es porque no amas a Dios. Entonces, Él ya hizo todo, te pagó y tú no le quieres corresponder. Bueno, entonces tienes que saber que si tú mueres en pecado mortal, si tú mueres sin bautizo, pues si tú mueres sin arrepentimiento, te vas a condenar. Pero esto es importante que lo sepas, que tú tomes una decisión conscientemente, porque el castigo va a ser, aunque tú no lo hayas hecho consciente, el castigo va a ser. Esto no es de si tú sabías o no sabías. ¿Por qué? Pues no sabes porque no has querido escuchar. Pero si tú ya escuchando esto, tú decides no incorporarte, no abrazar el amor que ha dejado Dios en su iglesia católica, bueno, pues el día que tú te condenes sabrás que tú mismo lo rechazaste. El problema es cuando te están diciendo en el modernismo que no, que todos los caminos conducen a Dios, que todo es igual, y tú les crees y no te sujetas a lo que pide Dios, que es el amor. Porque ¿cuál es la diferencia entre la ley que era antes de nuestro Señor Jesucristo y hoy nuestro Señor Jesucristo? El amor, la correspondencia de amor a Dios. Ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué significa eso? Alcanzar la santidad. Y eso solamente se puede cuando tu tesoro completo es Dios. Entonces, si tú no logras alcanzar esto,
Sí, o más bien, si tú no te ciñes al amor que pide Dios, a seguir los sacramentos, a tener una verdadera doctrina, a dejarte catequizar por la Iglesia Católica, entonces eventualmente no vas a alcanzar ese grado de santidad. Nunca le habrás podido corresponder a Dios. Entonces imagínate qué ingratitud tan grande, donde Él ya te dejó la herencia, ya trabajó, ganó, te dejó la herencia y solo te dice, solo tienes que ir a hacer esto para cobrarla. Y son estos pasos. Déjate hacer santo. Conforme lo vas cobrando, te vas haciendo santo. Y tú dices, no, porque yo creo que todos los caminos conducen a Dios. Eso es una ingratitud. Y que provenga de tu necedad, de tu obstinación, bueno, pues al menos cuando vayas al infierno, pues sabrás que tú lo decidiste. Pero si es por un engaño del modernismo, allí es donde, ahí creo que te deberías de sentir indignado, de estar repitiendo todos los caminos conducen a Dios, todos los dioses son iguales, esta persona le va a Buda, ¿no? Y yo a Cristo, pero bueno, somos hermanos, no. Si ellos tienen como Dios a Buda, ellos no son mis hermanos, porque no tenemos el mismo Padre. ¿Quieren ser hermano mío? Que se conviertan a Dios, al único y verdadero, que amen a nuestro Señor Jesucristo, que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tengan los mismos sacramentos que la Iglesia Católica, que reciban la misma doctrina, que sean obedientes a los legítimos pastores, ¿sí? Que estén en comunión con los mismos sacramentos, que estén bautizados. Mientras tanto, no somos hijos de Dios, porque Dios establece quiénes son sus hijos. Y los que quieran ser sus hijos, ahí está abierta la Iglesia Católica, pueden bautizarse y formarse. Y los que no, no van a poder, pero que tú no creas eso de que todas las religiones son iguales por un engaño que además hizo alguien que se disfrazó de católico, ¿sí? Esto es lo que es importante. Entonces, por eso me gusta darte varios ejemplos, porque desgraciadamente esto es natural que nos pase a todos, pues vemos a alguien vestido de blanco en el Vaticano, creemos, pero después la misma gracia de tu oración, de tu amor a Dios, te revela las cosas y te dice, no, esa no es mi doctrina. Tú ven a seguir mi doctrina, lo que ha enseñado la Iglesia Católica por 2024 años. Y en una transmisión anterior te hice este ejemplo. El camino de nuestro Señor Jesucristo es un camino recto, que no cambia. Nosotros recibimos una fe, se hace ese depósito de fe, lo resguardamos, lo transmitimos y esas personas lo reciben y lo transmiten sin cambios. En 1958 hicieron todas estas modificaciones que no son de la doctrina católica. Pero la Iglesia Católica hemos continuado. Pero hay unas salidas de la gente de los lobos que te quieren sacar. Entonces hay una salida que dice Lutero, el que agarró por esa vía se perdió. Hay otra salida, Concilio Vaticano II, el que agarró esa salida se perdió. Digo, ya ha habido muchísimas más salidas, ¿no? Siempre ha habido muchísimas herejías. Por eso es que tú tienes que estar muy atento de las cosas que son de Dios. Y por esto la enseñanza es muy importante. La enseñanza que hace la Iglesia Católica, la enseñanza que hacen los padres a los hijos. Porque la primera responsabilidad de los padres es enseñar a los hijos. Imagínate que alguien llega y te dice, oye, es que mira, ven con tal persona porque te va a hacer una limpia y te va a ir muy bien en el dinero y se te va a arreglar esta situación del matrimonio. Una persona que está bien enseñada, que eso es idolatría y que te conduce al infierno, va a rechazar esa oferta y va a decir, yo solo tengo un Dios. Y Él es el único que me puede ayudar a que algo se solucione. Y si no se soluciona, que me sirva de purificación para mis pecados, pero yo no voy a traicionar a Dios. En cambio, una persona que no está formada, ¿qué hace? Ay, sí, llévame, a ver, ¿en qué me puede ayudar? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Sí? Entonces, una persona bien instruida, cuando hubiera escuchado a Wojtyla decir esto, que el Espíritu Santo
el Espíritu Santo está obrando en los paganos, hubiera dicho, eso es una falsedad, eso es una mentira. Y por eso hubo gente que no aceptó eso, no aceptó salirse del camino. Dijo, no, eso no es verdad. Yo voy a seguir en el camino y no voy a aceptar eso. ¿Sí? Y no aceptaron estos ritos modernos y desde nunca asistieron a estos ritos modernos que son heréticos. No aceptaron estos cambios y buscaron los sacerdotes fieles que tampoco aceptaron esos cambios. Por eso es que la Iglesia Católica sigue, pues sigue en este camino recto. ¿Sí? Entonces esto es importante también para que ustedes vayan comprendiendo esta situación. Ahora dice en el siguiente punto, ruina de la teología sobre los sacramentos. En otra encíclica, Dominum et Vivificantem del 18 de mayo de 1986, Wojtyla afirma la pretendida habitación del Espíritu Santo en el corazón de cada hombre. El Espíritu Santo es dado a los hombres, y de la superabundancia de este don increado, cada hombre recibe en su corazón el don creado particular por el cual los hombres devienen participantes de la naturaleza divina. Así la vida divina es penetrada por la vida divina. Así la vida humana es penetrada por la vida divina. Por esta encíclica, Wojtyla destruye la teología católica en lo que concierne a los sacramentos, fuente de la gracia. Si todo el mundo tiene el Espíritu Santo, ¿para qué hacerse bautizar o ir a confesarse? Siempre este nuevo dogma del hombre Dios. Eso también es muy importante porque está incrustado en nuestra mente. Entendamos que hay gente que ha sido católica desde su nacimiento y nació en el falso catolicismo, en esta iglesia infiltrada por la masonería. Es gente que ha nacido de 1958, ahí se encrudece la situación, pero no nace ahí. Ya al menos unos 100 años atrás ya venía habiendo toda esta manipulación de información. Y recordemos que San Pío X, Papa de la Iglesia Católica, luchó muchísimo para tratar de cerrar seminarios comunistas donde ya se había filtrado toda esta información. Pero bueno, esto avanzó. Ya era algo que, bueno, era imposible de echar hacia atrás. Y esta ideología se ha ido transmitiendo. Entonces, nosotros que somos gente sencilla, que no comprendemos pues muchas profundidades y no tendríamos por qué, porque en realidad los que deben de saber muchísimo pues son los sacerdotes y ellos pues nos transmiten la información. Nos podemos seguir con esta distorsión de información. Muchos de nosotros crecimos con estas ideas de que Dios está en nuestro corazón, pero nunca, ¿no? O al menos no se debía de pensar que no necesitábamos el bautizo, ¿sí? O sea, sabemos que por el bautizo se nos da la gracia de la recepción del Espíritu Santo. Y por eso vamos caminando de mano de la Iglesia Católica para ir recibiendo toda la vida divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero con esta desinformación, donde dice y afirma que el Espíritu Santo está en el corazón de cada hombre y omite el tema de los sacramentos, ¿sí? Esto es algo muy grave, porque entonces imagínate, tenemos a una desafortunada mujer, en verdad es lamentable, Teresa de Calcuta, que ella ya era modernista, ella ya era comunista, y dice con mucho orgullo que ella nunca ha obligado a nadie a bautizarse. Y entonces esto parece como algo bueno, pero es totalmente contrario a lo que Dios ha estipulado. Dios nos ha dicho, vayan, bauticen a todos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Explíquenle lo que yo les he enseñado, la doctrina católica. El que se bautice se salvará, el que no se bautice no se salvará, se condenará. Entonces, si una persona católica, a nosotros nos llena de gozo saber que alguien se ha bautizado, que alguien se ha casado por la iglesia, que es el único sacramento válido. El civil, eso no le importa a la Iglesia Católica porque fue un invento humano. Que alguien ha recibido la confirmación, que alguien se ha confesado, se ha convertido y se ha arrepentido, se confiesa, ahora asiste al sacramento de la comunión, de la Eucaristía. Bueno, eso nos llena de gozo porque entendemos que están recibiendo la gracia de Dios. Y eso, si la persona dispone su alma, eventualmente dará grandes frutos de santidad, de un amor grande hacia Dios. El problema es que cuando una mujer como Calcuta dice que ella nunca obligó a nadie a bautizarse, que ella nunca bautizó a nadie, pues es que entonces los dejó condenarse. Porque todos esos que murieron sin el bautizo y que ella siendo católica tenía la responsabilidad de ofrecerles ser bautizados para que tuvieran vida eterna, les ganó la condenación. ¿Comprenden por qué esto es tan grave? Es que cuando una persona es ignorante y no conocemos esto, pues suena muy bonito, ¿sí? Porque esto es tan horrible como los desafortunados esposos o esposas que le dicen al cónyuge que lo aman, que no sería nada sin ellos, pero que te ha puesto el cuerno más de una vez, que las veces que te lo ha puesto no se ha arrepentido, no te pone atención, no se sacrifica por ti, por tu familia. O sea, son palabras que suenan muy bonitas, claro, cuando te lo dicen, pero que no hay hechos. Entonces, cuando alguien te dice que Dios está en tu corazón, que Dios te ama, que Dios te perdona, que Él es misericordioso, pero omiten la parte de, pero te tienes que bautizar porque por ahí viene la gracia. La gracia que una persona puede recibir para arrepentirse, para que uno experimente quién es Dios y qué miserables somos nosotros, que somos muy ingratos con Él y que aún así nos deja el sacramento de la reconciliación para que volvamos a ir a recibir la gracia y recibir fuerza para luchar y no pecar más contra Dios. Entonces, cuando alguien dice que Dios está en tu corazón, pues tú dejas de recibir todas estas gracias. El ejemplo de la vida que yo he tenido antes de la iglesia, una vida de paganismo, una vida donde yo creía todas estas cosas, pero ¿dónde estaba mi mente y dónde estaba mi corazón? En las cosas del mundo. Y la Iglesia Católica me hizo buscar las cosas de Dios. Y uno de los progresos más grandes que ha tenido mi alma es cuando llegué a la Iglesia Católica, a la doctrina verdadera, una iglesia que te habla de pecado, porque el modernismo ya no te habla de pecado, pues si te dice que está Dios en tu corazón, pues si Dios está en tu corazón, entonces no deberías de pecar, ¿no? Y no te hablan de pecado, y hasta te lo promueven. Y en cambio, en la Iglesia Católica, que no aceptó el Concilio Vaticano II, la recta, el único camino, te enseñan la doctrina y te dicen lo que es pecado y te advierten, si tú no te arrepientes y dejas de pecar, suplicando la gracia, recibiendo los sacramentos, confesándote frecuentemente, leyendo vidas de santos, entendiendo que te estás jugando la vida eterna y que no es un juego, empiezas a comprender que tienes una obligación de corresponder a todo ese amor que estás recibiendo de Dios a través de sus sacramentos verdaderos. Y entonces empieza a haber un deseo de santidad. Y empiezas a tener, así como si trajeras un coche que ya está mal de los frenos y que frenas hasta el fondo y apenas si logras frenar. Cuando llegas a la Iglesia Católica,
a través de todos estos medios que Dios ha dispuesto para que alcances la santidad, frenas rapidito, tienes fuerza. Al menos sabes, si yo no me corrijo de este pecado, me voy a condenar. Y entonces empiezas a ser más consciente de que no te quieres condenar, de que quieres estar con Dios, no solo porque claro que queremos estar con Dios, no queremos vivir en el infierno, sino porque sabes que Él es un Dios que merece tenernos a todos con Él, porque a Él no le faltó ni una sola gota de su sangre para que tú pudieras estar con Él en el cielo. Entonces, ¿cómo por qué no estarías con Él en el cielo? Es por Él, es para glorificarlo a Él, es para honrarlo a Él. Pero obviamente, para poder llegar a este pensamiento, se requiere una recepción del alimento verdadero que es Él, que es Dios, ¿sí? Ahora, la gente que ha estado en el modernismo, pero que no sabía cuán alterada estaba la doctrina y que estaban diciendo mentiras, y que ha obrado en ti el Señor, bendito sea Dios, porque tú no sabías de esto y tú creías que era la iglesia verdadera. Pero el mismo Dios, puesto que quiere tu santidad, te va acercando a la verdad conforme vas alcanzando probablemente cierta madurez, porque a lo mejor antes te daba igual, pero Él mismo empieza a darte luces para que correspondas a esas luces, para que tú te empieces a preguntar, ¿por qué si esta es la iglesia de Cristo, no debería estar Jesús crucificado en el centro? ¿Por qué si esta es la iglesia de Jesucristo, no debería de amarse la Eucaristía porque allí está Dios y es lo más sagrado? Si esta es la iglesia de Jesucristo, ¿no debería haber una enseñanza en el modo de atender la misa, de vestirse? Entonces te empiezas a preguntar, si esta es la iglesia de Jesucristo y Dios odia la sodomía, ¿por qué este falso vicario que está aquí llamado Bergoglio, por qué aprueba la sodomía? ¿Por qué si Dios estableció una sola religión, Juan Pablo II, muy carismático, pero él le da igual si se le ama a Cristo o no, si se le ama a la Virgen Santísima o no? Empieza a haber un punto donde tu cerebro empieza como a preguntarse, porque, bueno, cuando uno es niño, pues no cuestiona muchas cosas, porque uno es niño. Pero cuando uno va madurando en la fe, uno empieza a tener dudas de ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno va a obtener respuestas. Y en esta búsqueda de respuestas encuentras, es que en el Concilio Vaticano II estaba todo encrudecido ya en la Iglesia Católica y se infiltró la masonería y Juan XXIII es el primer masón que se sentó en la cátedra de Pedro. Esos, todo lo que enseñan es falso, no caigas. Pero la Iglesia Católica se ha preservado. Sigue enseñando lo que ha enseñado toda la Iglesia Católica durante 2024 años. Y seguirá. Y entonces te puedes incorporar a la Iglesia Católica. Tú no quedas fuera. Decía San Pío X, este maravilloso papa al que hay que encomendarnos muchísimo, él decía que conforme se fuera modernizando la iglesia, los que estaban en ella se saldrían, porque claro que esto es insoportable. Y los que no habían entrado, no entrarían, porque evidentemente es una iglesia falsa. Como para qué voy a entrar en un lugar donde no hay pecado, donde yo tengo a Dios, como para qué los necesito, ¿no? Por eso es que los protestantes han crecido tanto, porque cualquiera puede ya ser pastor, porque ya no hay valorar lo que es un sacramento. Tú nada más pide a San Tarcisio, este niñito que murió por la Eucaristía porque la llevaba en su corazón para llevársela a los cristianos que estaban injustamente en la cárcel y murió golpeado con tal de que no lo tocaran. ¿Qué era lo que él estaba defendiendo? Sí, entonces llega un punto donde uno empieza como a recibir estas luces de Dios y empieza a cuestionarse. A ver, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, uno entiende estas verdades.
y uno empieza a incorporarse pues a la Iglesia Católica. Por eso te invito a este canal Misión de la Sagrada Familia de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico, legítimo pastor, con verdadera sucesión apostólica, verdadera ordenación sacerdotal conforme el rito de siempre, verdadera consagración episcopal conforme el rito de siempre, por verdaderos obispos. Entonces, esto es importante de entender. Aquí hay catequesis verdadera. Te invito a escucharla, te invito a formarte, te invito a que vayas pidiéndole a Dios, pues que te vaya dando estas luces para poder conocer la verdad y ser un verdadero militante de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y un verdadero fiel, que alcances la perfección y seas santo. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo protejan, que lo defiendan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Que Dios me los bendiga.